¿Ok? Bien. Hemos estado viendo algunas reglas de las derivadas. Vimos en particular tres. La regla que nos dice que podemos, cuando tenemos una función en la cual la variable está siendo multiplicada por un coeficiente, al tratar de obtener la derivada de esa función, podemos sacar el coeficiente de la función, desarrollar la derivada de la función y luego multiplicarla por el coeficiente. Fue la primera regla. La segunda regla fue la de la adición, que es aplicable para las sumas y restas de derivadas. La regla dice que la derivada de la suma de dos o más funciones es igual a la suma de la derivada de las funciones. O sea, podemos ya sea derivar la suma o hacer primero la derivada de cada término del polinomio, sería una suma, un polinomio, obtener la derivada y sumar las derivadas, y sale lo mismo. ¿Cuál fue la tercera? ¿Cuál fue la tercera? La del producto. El producto. O sea, el producto de dos funciones, la derivada del producto de dos funciones es igual a ¿qué? No es igual a la derivada, al producto de las derivadas, ¿no? Vimos que en el caso de la regla del producto, aquí la tengo en mi acordeón, dice que la derivada en X del producto de dos funciones f de X por g de X es igual a el producto de la primera derivada, de la primera función f de X por la derivada, vamos a ponerlo en la forma breve, por la derivada, o sea, g' de la segunda función, más la segunda función, g de x en este caso, por la derivada de la primera función. Esa es la regla del producto. Fue lo último que vimos en la sesión anterior. Veamos qué sucede si ahora lo que tenemos es el cociente de dos funciones. ¿Cuál será la derivada en X de el cociente de f de X entre, para que no haya tantos paréntesis, vamos a cambiar por corchetes, de f de X entre g de X? Bien. ¿Cuál es? Recordemos la definición de derivada. La derivada de una función f de X, es más, vamos a llamarle s de X. La derivada de s de X será entonces el límite de s de X más h menos s de X entre h cuando h tiende a 0. Esa es la definición para cualquier función. F de X, h de X, fulana de X. A lo mejor f es fulana. Puedo poner m de X, me encanta.
P de X, perengana, Z de X, sutana de X. Okay. Cualquier función. Ok. Que esto sea S de X. O sea, la función S de X es una función racional. Entonces podemos, usando la definición de derivada para S de X, sustituir aquí. Podemos decir que la derivada en X de f de X entre g de X sería igual a el límite de, vamos a poner, entre h, el segundo término de este binomio del numerador es f de X entre g de X, y por lo tanto el primer término, ¿quién es? El primer término será f de X más h entre g de X más h. Ahí tenemos la definición. Cuando h tiende a ser. Y ya con eso podemos empezar a trabajar, usando esa arma de tortura, de terror que inventaban los árabes. ¿Okay? Podemos del numerador obtener el común denominador de este binomio de dos cocientes. Sería entonces de aquí para acá, de esto en particular, sería entonces f, vamos a ponerlo así, para que sea el rollo completo. La derivada. La derivada en x de f de x entre g de x será igual al límite de, decíamos, g de x que multiplica a f de x más h menos f de x que multiplica a g de x más h entre g de x más h por g de, vamos a ponerlo bonito, g de x por g de x más h, todo entre h cuando h tiende a 0. Aquí lo que hicimos fue entonces obtener como un denominador de este numerador. Aquí está. Esto de aquí arriba es igual a esto de acá. Este numerador está dividido entre h, es igual a este numerador dividido entre h. Ok. Eso no hay por qué memorizar. Aquí tengo mi acordeón. De hecho lo encontramos en cualquier buen libro de cálculo. Lo que queremos ver es de dónde salen estas reglas. Las reglas de la derivada no son magia, son razonadas. Ok, entonces esta cosa que vemos aquí, recordemos que es una x, nuestra variable independiente, la abscisa. Ok. Puedo ahora sí, ok, el límite de menos, ok,
Esto puedo rearreglarlo. De esta manera. Otra vez, lo voy a numerar. La derivada en x de f de x entre g de x será igual al límite de este. Yo lo puedo... ya, sí. A ver, ¿qué hay aquí? La ley del sándwich. Es el límite de que entonces se simplifica de tener un sándwich, pasamos nada más a una quesadilla. No me parecía como una gringa, ¿no? Sería entonces g de x por f de x más h menos f de x por g de x más h, todo entre g de x por g de x más h por h. El jamón por el jamón, el pan por el pan. Y pasamos de 4 líneas a nada más a un cociente de 2 líneas en lugar de 2 cocientes. Ok. Entonces, ahora sí, de aquí, ¿qué puedo yo? Cuando h tiende a 0. ¿Qué podemos hacer? Aquí lo que podemos hacer es dividir entre los límites. La derivada en x de f de x entre g de x será igual al primer límite, sería el límite de 1 entre g de x por g de x más h por el segundo límite, sería g de x por f de x más h menos f de x por g de x más h. Entre h. O sea, esto me lo llevo para acá. ¿Sí? Igual, esto al multiplicarlo me da lo que está arriba. ¿No? Dije que aquí me comí, cuando estoy hablando de comida, aquí sería por el límite de cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0. O sea, que entonces esto lo divido en dos límites, que sea el límite de 1 entre g de x por g de x más h por el límite de g de x por f de x más h menos f de x por g de x más h entre h. Esto lo puedo separar en dos cocientes y en el producto, esto, y por la regla del producto de los límites puedo separar en dos límites que se multiplican a sí mismos, entre ellos. Ok, no a sí mismos, sino entre ellos. Ok. Salud. Esto es bueno porque puedo trabajarlos por separado, el primer término y el segundo término de este producto. Bien. Voy aquí a desarrollar solamente este. Quedaría entonces el límite de 1 entre g de x por g de x más h cuando h tiende a 0, ¿a qué sigue igual? Si h tiende a 0, aquí queda g de x más 0. ¿Qué sería entonces g de x? Y entonces me queda, al resolver este límite cuando h tiende a 0, me queda que esto es igual a 1 entre g de x por g de x. En otras palabras,
g de x cuadrado. Este es el primer término de este producto. ¿Bien? Vayámonos ahora a trabajar con el segundo término de este producto. Aquí vamos resolviendo la derivada en x de f de x entre g de x será igual a este producto, a este límite resuelto por el límite que no es resuelto, que es g de x por f de x más h menos f de x por g de x más h entre h cuando h tiende a 0. Okay. De aquí me voy a pasar para acá. Y tengo entonces que la derivada en x de f de x entre g de x es igual a 1 entre g de x al cuadrado. Pongo los corchetes para especificar que lo que está al cuadrado es la función, no la x nada más, no es x cuadrado, es la función al cuadrado, por el cuadrado de la función. Por, vayamos trabajando este límite. A este límite le voy a sumar y restar este producto, f de x por g de x, acá. Se lo voy a sumar al segundo límite, al segundo límite. Y entonces me queda esto así. Lo voy a acomodar de esta manera. El límite de g de x por f de x más h menos f de x por g de x, se lo estoy restando, ¿sí?, al numerador de ese límite, más f de x por g de x menos este término de ese binomio, que sería f de x por g de x más h. ¿Sí? Sí, aquí está. Entre h cuando h tiende a 0. Este es un truco, digamos, para poder resolver este cociente de este límite. No estoy modificando la igualdad de la derivada con la definición de la derivada. No estoy hasta aquí todo va racional. La derivada en x de f de x entre f de x es igual a esto de acá. Pero para poder resolver esto tengo que hacer este truco, adicionarle este producto, el producto de las dos funciones. Pero si solamente se lo adiciono, entonces ya no sería una igualdad. El lado derecho estaría más pesado que el lado izquierdo. Habría un término adicional que no habría en el lado izquierdo de la igualdad. Entonces, para no tener que sumarle este término de f de x más f de x por g de x al lado izquierdo, se lo sumo a la derecha y también se lo resto. Ya se lo doy y se lo quito. No estoy modificando la igualdad. Esta igualdad se mantiene. Pero esto me va a permitir hacer lo siguiente.
yo aquí puedo rearreglar estos términos, factorizar, hacer por ahí un menjurje matemático al cual me voy a detener por cuestión de tiempo, ¿sí? Lo importante es llegar al destino. Esto es un poco como la termodinámica. Lo importante son el estado final y el estado inicial del sistema, no importa cómo se llegó a él. ¿Bien? Entonces hagamos un enfoque termodinámico a esto, de filosofía termodinámica, y la derivada en x de f de x entre g de x será igual a 1 entre g de x al cuadrado por, voy a lograr obtener lo siguiente, el límite de g de x pero no lo voy a poner aquí como paréntesis, por f de x más h menos f de x, aquí está este, ¿sí? entre h, me van a quedar los límites. Cuando h tiende a 0, menos no, me van a quedar dos cocientes, menos f de x por g de x, estoy escribiendo cosas que no son, g de x más h menos g de x entre h. Ahora, tengo el límite de una resta o de una adición de un número negativo. Puedo usar la regla de la adición para este límite y entonces sería el límite de este cociente menos el límite de este cociente. ¿Por qué? Este límite que está en función de h afecta en este caso a la función f de x y su término f de x más h. Y en este segundo término, pues al revés, o es lo complementario. Este límite está afectando solamente a la función f de x, no, g de x, perdón, y a su componente g de x más h, no a f de x. Entonces, f de x y g de x son como coeficientes en estos límites. Entonces, de ahí voy a pasar a lo siguiente, que la derivada en x de f de x entre g de x será igual a 1 entre g de x al cuadrado por g de x por el límite de f de x más h menos f de x entre h menos f de x por el límite, aquí me falta cuando h tiende a 0, de g de x más h menos g de x entre h cuando h tiende a 0. Pues me faltaba acá. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? ¿Esto qué es? La derivada de f de x.
¿Esto qué es? La derivada de g de x. Y entonces, la derivada en x de f de x entre g de x será igual a 1. Voy a poner aquí esto en otro orden. No, está bien así. Está bien esto. 1 entre, pues si no vamos a hacer más bolas. G, o al menos yo me voy a hacer más bolas, imagínense. Al cuadrado por g de x por la derivada de f de x, f' de x, menos f de x por la derivada de g de x. Este binomio está multiplicando a este cociente. Y entonces, ¿qué sucede? Que la derivada en x de f de x entre g de x será, si esto lo multiplico por esto, 1 por el de arriba, por este binomio me va a quedar g de x por f' de x, o la derivada de f de x, menos f de x por la derivada de g de x entre g de x al cuadrado. Y esta sería la forma de resolver la derivada en x del cociente de dos funciones. ¿Cómo? Pues, así como la regla del producto nos dice que la derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda más la primera función por la derivada de la primera, esta que sería la regla del cociente de dos funciones, por supuesto, lo que nos estará diciendo es que la derivada en x del cociente de dos funciones se obtiene de esta manera, multiplicando la segunda función por la derivada de la primera. ¿A qué se parece? A esta de acá, a este término de este binomio, pero no es más, es menos el producto de la primera función por la derivada de la segunda, que se parece a este término, nada más que está multiplicado por menos 1, aquí es negativo. Y este numerador, esta diferencia se debe dividir entre el cuadrado de la segunda función o de la función denominador del cociente problema, de la función racional problema. Ok, ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿O fue nada más un cuento de ciencia ficción o de fantasía para empezar la semana? Vamos a ver si es cierto. Con este ejemplo. Si tenemos la función y es igual a x a la menos 4. Es una función. ¿Y qué con eso? ¿De qué otra manera puedo expresar esta función?
Vamos aquí y luego revisan allá o terminan de copiar lo que está en el pizarrón de todo el rollo de cómo llegamos a la regla, a la supuesta regla del cociente. Vamos a poner la prueba. ¿De qué otra manera podemos escribir y igual a x a la menos 4? Puede ser y igual a 1 entre x a la cuarta potencia. Es lo mismo. Bien. ¿Qué es esto? Cociente. Es una función racional. Podemos decir entonces que f de x es igual a 1 y g de x será igual a x a la cuarta. Bien, por ejemplo. Aplicando la regla del cociente, ¿cómo lo resolveríamos? A ver, la derivada en x de f de x entre g de x, este pulmón está peor que el primero que el otro, no aguantó ni una función. Este todavía está un poquito mejor. F de x. ¿Qué dice la regla de la derivada? Para obtener la derivada de f de x entre g de x, que sea la derivada de 1 entre 4, entre x a la cuarta, perdón, la derivada en x de 1 entre x a la cuarta, ¿cuánto es? Sería entonces, ¿cómo está? G de x. ¿Quién es g de x? Nos vemos luego. G de x es x a la cuarta. Este es x a la cuarta. Entonces sería x a la cuarta multiplicada, que multiplica a f' de x. La derivada de 1. Menos f de x, que es 1, por la derivada de g de x. ¿Cuál es la derivada de g de x? ¿Cuánto? 4x al cubo. Por 4x al cubo. Esto viene de la regla del producto, de la potencia. Derivada de potencia entre x a la cuarta al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Esta x a la cuarta por 0 es 0. Menos 1 por 4x al cubo sería 4x al cubo negativo. Entre x a la octava potencia. ¿Sí? Porque es x a la cuarta por x a la cuarta, las potencias se suman, 4 más 4 es 8. ¿Correcto? ¿Y esto a cuánto es? Sería menos 4x entre x a la quinta. X a la quinta. ¿Bien? Entonces, no, pero aquí ya nos queda sin x. 4 entre x a la quinta. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es, usando la regla de potencias, la derivada
de x a la cuarta. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada necesitaríamos conocer la derivada de x a la menos 4, perdón. X a la menos 4, ¿cuánto es? Sería menos 4 menos 4 x a la qué. Recuerden, es n, más bien es la potencia, es n por x, nx a la n menos 1. Entonces sería menos 4, menos 1, menos 5. Esta es la derivada de esta función. Esta es la derivada de esta función cociente, de esa función racional. ¿Son iguales? No. No, sí. La derivada de y', si es igual a menos 4x a la menos 5, dije que esto lo puedo expresar así o lo puedo expresar así. Entonces, esto es igual a menos 4 entre x a la quinta. Esto es igual a esto. Chicos, podemos irnos. Vamos a decirnos. Conclusión. Para el caso de las funciones racionales, f de x entre g de x, puedo resolverlas ya sea usando la regla de la potencia, cuando se trata de, ¿esto qué sería? ¿Esto qué sería? Una función de potencia negativa. ¿Sí? Esto lo estoy aplicando a esta es, dije, a una función de potencia menor que 0. ¿Sí? Esta de aquí. Esta es una función de potencia negativa. X a la menos 4. Podría ser x a la menos 9. ¿Cómo la puedo resolver? La puedo resolver usando la regla de potencia. Aquí está. O la puedo resolver usando la regla del cociente. Previamente transformando la función de potencia negativa a su expresión racional, o sea, un cociente. Entonces, en cualquiera de las dos maneras puedo resolver una función de potencia negativa. Entonces, ahora, concluyendo las reglas de la derivada, encontramos primera regla, que podemos, para el caso de una función multiplicada por un cociente, por coeficiente, extraer el coeficiente, obtener la derivada y multiplicar la derivada por el coeficiente. Segunda regla, aquí la usamos. ¿Sí? ¿Dónde la usamos? Sí, que la usamos. En alguna parte. La derivada de la suma, la derivada de la suma de funciones, sí, aquí está. Por ahí está, acá está. La derivada de la suma o resta de funciones es igual a la resta o suma de la derivada de cada función de ese polinomio. Segunda regla. Tercera regla, la regla de potencia. ¿Sí? Que es, decíamos, la potencia multiplica a la variable y a la potencia se le resta 1. N por x a la n menos 1. Que fue la que usamos aquí. Bien. Acá sería y es igual a x a la menos 4. La regla de potencia nos dice que la derivada será la variable multiplicada por la potencia, o sea, menos 4 multiplica a x, ahí está, y a la potencia se le resta 1. Menos 4 menos 1 igual a menos 5. Y esa sería la respuesta inmediata de
aplicando la regla de la potencia a la derivada de una función de potencia. Pero como en este caso se trata de una potencia negativa, una potencia menor que cero, puedo resolverla ya sea con la regla de la potencia o con la recién desarrollada y obtenida regla del cociente. Cuando recuerdo que una variable elevada a una potencia negativa es igual al cociente o al inverso de la variable. X a la menos m es igual a 1 entre x a la n. Y entonces puedo ocupar la regla del cociente, de la derivada del cociente, para obtener el valor de esa derivada de lo que originalmente era una función de potencia negativa. Ahora sí, podemos irnos.